Hola amigos, bienvenido a este espacio Sebastiana Sin Secretos. Hoy vamos a hablar de un tema demasiado importante para lo que constituye la defensa, territorio, soberanía. Es decir, vamos a hablar de la patria. Venga conmigo. Comunicado. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. Del 19 al 25 de septiembre del año 2020 ocurrió un hecho que definitivamente nos demostró de qué está hecha la Fuerza Armada Nacional. Y fue el enfrentamiento ocurrido entre el ejército venezolano y unas disidencias de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Esa operación fue dirigida por un general, Robinson Vera Kumare. Pero la realidad es que esa guerra fue por el control del territorio. Él pretendió instalar el batallón de Caribes en una finca que había expropiado un juez militar. Pero resulta que ahí en ese lugar estaba funcionando el campamento de Fabián Guevara Carrasquel, alias Ferley González. Él era un guerrillero, lugarteniente del 10º Frente de las FARC, organización que tenía en la región primero muchos años, pero además cuyo jefe era un hombre clave para la fuerza guerrillera. Fíjese, la Fuerza Armada pretendió ejercer una acción que no podía resultar exitosa. ¿Por qué? Porque sencillamente la guerrilla tenía muchos años instalada en el estado Apure, pero además tenía negocios con militares venezolanos, tenía negocios con la población civil y con sectores empresariales, e incluso recibían en su territorio a dirigentes políticos, el alto gobierno. Esa guerrilla tenía además a un jefe regional en Venezuela, conocido como alias Arturo, cuyo verdadero nombre era Jorge Eliezer Jiménez Martínez. Y al más alto nivel de esa organización estaba Miguel Potache Santillana, mejor conocido como Gentil Duarte. Los dos murieron después, uno a manos del ejército colombiano y el otro a manos de un grupo de guerrilleros que no queda claro si fue el Ejército de Liberación Nacional o la Segunda Marquetalia. Pero voy a hablarles de algo que le dice mucho a los venezolanos y que tiene que decirnos mucho de lo que ocurre en nuestro país. Porque a raíz de esa pretendida acción del general Vera Kumare para tomar el campamento de alias Ferley, pues murieron 4 militares venezolanos. El sargento mayor de tercera, Gabriel Alexander Pérez Silva, el sargento segundo, también del ejército, Reiber David Chirino Reyes, el primer teniente de la aviación, Augusto David Linares Delgado, y el también teniente de la aviación, Miguel Ángel Mora García. Hubo decenas de heridos. Lo curioso es que les voy a hablar de quienes estaban en primera fila, no solamente en la atención de los heridos, sino de todo el proceso militar, de toda esta operación militar, nada más y nada menos que rusos. ¿Sí? Rusos que se han instalado en Venezuela gracias a la relación existente con la revolución bolivariana, porque todas las operaciones militares que se realizan en el país tienen acompañamiento ruso. Ustedes dirán, ¿y qué tiene eso que ver con la defensa del territorio y la soberanía? Bueno, que nosotros le estamos permitiendo a extranjeros que se instalen no solamente en nuestro territorio, sino que tengan acceso a información privilegiada. La han tenido los cubanos, la han tenido los rusos, la han tenido los iraníes. Es decir, nosotros tenemos comprometida la soberanía del país, además de la custodia del territorio, que es esencial para que funcionemos como país. Por ejemplo, los rusos han instalado, han monitoreado y han mapeado todo el país a través de drones que las usan en las acciones militares.
que las operan los rusos. La mayoría de los drones pertenecen a una compañía privada que se los alquila al gobierno venezolano. Y sí, ustedes deben pensar, detrás de eso hay un negocio. Yo tampoco tengo dudas al respecto. Y a eso se le suma que desde el 2022 un convenio con Irán permite el ensamblamiento de drones iraníes en Venezuela. ¿Se dan cuenta por qué es un tema fundamental? Hay mucha gente que cree que lo que ocurre en materia de territorio no nos afecta, pero sí, y es esencial para la vida de un país. El caso es que la penetración rusa ha sido posible porque los cubanos, desde que Fidel Castro asumió el poder en el 59, pues han sido subalternos de los rusos. Llevan décadas siendo subalternos de ellos. El caso es que en Venezuela hay planes incluso para instalar, violando la Constitución, lo que podríamos llamar una base militar rusa, justamente en La Orchila. La excusa es que hay amenazas del imperio estadounidense y que para burlar la ley lo llaman cooperación para los entrenamientos militares. Pero esto lo único que esconde es la injerencia de los rusos en territorio venezolano. Y esa violación al territorio y la soberanía que la revolución bolivariana está permitiendo también tiene la injerencia de la guerrilla colombiana, específicamente el Ejército de Liberación Nacional, quien participa en acciones militares, tal y como dan testimonio militares que participaron en la guerra de Apure. El ELN usó uniformes de la Milicia Nacional Bolivariana para combatir como si fueran militares venezolanos. Les voy a decir algo relevante. En septiembre del 2019, a través de un trabajo periodístico que desarrollé, revelé fotos exclusivas de los rusos portando uniformes, ese que llaman el Fidelito, uniformes del ejército venezolano. Ahí no solo vimos a los rusos con los uniformes del ejército, sino también incluso con los uniformes que usan de manera civil. Todos estos rusos se instalan cómodamente porque además les gusta vivir bien en nuestro territorio y no lo van a creer. Pero el sitio donde se ubican es precisamente el Círculo Militar de Caracas, ese mismo que está en la adyacencia del Fuerte Yuna, la instalación militar más relevante del país. Y los rusos se instalan usufructuando el erario venezolano. Bueno, pero veamos qué pasó unos meses después de aquel acontecimiento que les relaté donde murieron varios militares venezolanos. Vamos a entrar al año 2021. Aprovecho también la oportunidad para solicitar a mi capitán Diosdado Cabello agilice estas gestiones para que esta entrega y la liberación sea pronta. No habían pasado más de 6 meses cuando ocurrió lo que se llamó la guerra de Apure. El ministro de la Defensa había declarado que ganarían la batalla, esa que se libró en el estado Apure, que al final no fue más que una lamentable derrota. Y estoy seguro que esta batalla la vamos a ganar en todos los frentes. En algún momento veremos en detalle lo que ocurrió ahí. Pero en marzo del 2021, el ejército venezolano desencadenó una guerra al enfrentarse a las disidencias de la FARC, en un hecho que le costó a la Fuerza Armada la muerte de 16 militares. El 22 de marzo del 2021 murió el mayor Edward Ramón Corobo Segovia. Él era plaza del 911 Batallón de Fuerzas Especiales, que vergonzosamente se llama Teniente Coronel Eliezer Otaiza. Pero también murió el primer teniente Jonathan Miguel Duarte. Él era el comandante de la segunda compañía del 923 Batallón Caribe Sucre. Esos fueron los 2 primeros oficiales que cayeron en la guerra de Apure. Unos días después, el 31 de marzo, fallece el sargento segundo Jesús Alexander Vázquez Pérez y también el sargento primero Andriel Istúrez Sojo. Le sigue el 3 de abril del 2021
fallece el cabo segundo del ejército Joendry Enrique Piñero Ortega, quien pertenecía al grupo de acciones de comando de la Guardia Nacional. También el primer teniente Julio Manuel Hinojosa Morgado y el sargento primero Breiner Alexander Granado Suárez. El 5 de abril fallece el teniente coronel Raúl Roylander Quintero, el teniente de fragata Nahuel José Torres Moreno. Es el primero de la lista de los que mueren entre el 23 y el 24 de abril del 2021. Fallece el sargento primero de la aviación, Álvaro Rafael Mariño Hostos. El sargento segundo, también de este componente, Michael Miguel Medina Sequera. El sargento primero, Luis David Lira Negrón. El sargento mayor de segunda del ejército, Wilmer de Jesús Ferrobús Garavito. El sargento mayor de primera del ejército, Ronald José Marcano Castillo. El sargento mayor de segunda, Andy José Miranda, y el sargento mayor de primera, Santiago de Jesús Reyes Farfán. Fue un día atroz para la Fuerza Armada. Fue un día de luto para el país, porque sin duda que los que cayeron eran soldados venezolanos. Pero no solamente fueron los muertos, también los soldados secuestrados por la guerrilla colombiana en mayo del 2021. Ellos hicieron incluso un video rogándole a la Fuerza Armada. No por casualidad le solicitaban a Diosdado Cabello que intercediera, sin duda por las manifiestas relaciones que hay entre este diputado y la guerrilla colombiana, específicamente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Aunado a eso, en esa guerra ocurrió una cantidad de destrozos contra vehículos y contra instalaciones venezolanas. Es un episodio negro y oscuro para la patria. ¿Saben ustedes que muchos de esos militares ni siquiera fueron, sus familiares no recibieron apoyo del Estado venezolano? Muchos de ellos fueron enterrados sin abrir las urnas por el destrozo. Algunos cuerpos estaban en muy mal estado, descompuestos. Eso hizo la guerrilla, esa guerrilla que el gobierno venezolano ha respaldado durante años, a los que hemos denunciado reiteradamente y de los cuales hay pruebas fehacientes en cientos de escritos que durante más de 2 décadas he escrito de manera reiterada y constante. Esta fue la guerra que Venezuela nunca debió vivir, jamás debió comprometerse al territorio venezolano, porque se hizo solo por la ambición de quienes ahora pretenden perpetuarse en el poder, comprometiendo la soberanía y el territorio que juraron defender. Lo vergonzoso es que un sector de la Fuerza Armada se sume a esos grupos guerrilleros y ni siquiera le hagan honor a los soldados caídos. Al final, quizá solo les quede el aplauso que el ministro de la Defensa solicitó para quienes murieron en una guerra surgida por la ambición y el desprecio por la vida y por el país. Pido un aplauso para nuestros héroes, para nuestros mártires. Urge sin duda el rescate de la patria, urge el rescate de Venezuela, a quien debemos defender cada día. Ante este panorama duro, vamos a pasar a un elixir para el alma. Aunque nació en Uruguay, Mario Benedetti se hizo universal. Su poesía, como todos sus escritos, lo han convertido en uno de mis poetas predilectos. Jamás por encima de Borges. Pero oigan un fragmento de su poesía Por siempre. Si el mundo no girara o el tiempo no existiese, entonces jamás moriría. Jamás morirías, tampoco nuestro amor. Pero el tiempo no es necesario. Nuestro amor es eterno.
No necesitamos del sol, de la luna o los astros para seguir amándonos. Si la vida fuera otra y la muerte llegase, entonces te amaría, hoy, mañana, por siempre, todavía. Amigos, gracias por estar hoy también con nosotros en Sebastiana Sin Secretos y los invito para la próxima semana por este mismo canal.